Buenos días, profe. Bien, ¿cómo están todos? Bueno, inicio el proceso de grabación al día de hoy. Bienvenidos a esta nueva jornada, muchachos, de la valoración de empresas. Seguimos trabajando el tema que tiene que ver con el flujo de caja de los proyectos, de las empresas, macroinductor de valor que viene acompañado pues también del otro macroinductor que ya hemos venido trabajando, ¿cierto? Que tiene que ver con la rentabilidad del activo como tal. Bueno, en ese orden de ideas voy a proyectar la información que tenemos trabajando desde el día lunes, ¿ok? What moment. Perfecto, muchachos. Esta información nosotros hayamos trabajado hasta solamente el de producción, ¿cierto? Hasta aquí. Vamos a quitar esta situación nuevamente para poder que ustedes desarrollen bien el proceso como tal. ¿Listo? Ustedes tienen la estructura esta, sino que ya yo lo había desarrollado. Bien. Flujos de caja. Perfecto. Y vamos a trabajar entonces. Bien, muchachos, vamos a partir de lo que tenemos inicialmente, de las plantillas que hemos venido trabajando para calcular nuestro flujo de caja, ¿cierto? En ese orden de ideas tenemos aquí, esto tampoco lo habíamos trabajado, esto tampoco lo hemos trabajado, ¿cierto? Perfecto. Bueno, muchachos, vamos a partir de que habíamos trabajado inicialmente el presupuesto de ventas y en ese presupuesto de ventas habíamos calculado el total de nuestras ventas como tal, teniendo en cuenta la información que nos tenemos plasmada inicialmente en el planteamiento del ejercicio, ¿cierto? Incrementos en el precio de venta, incrementos en las ventas, ¿cierto? Y sacábamos los totales de las ventas del presupuesto de ventas o de ingresos a través de la fórmula que tenemos aquí. Total de ventas igual al precio de venta unitario multiplicado por las cantidades, ¿cierto? Estas dos que tenemos aquí, precio de venta por las unidades a vender. Bien, en ese orden de ideas, aquí en el presupuesto de producción, ¿cierto? Aquí dice unidades a producir, son las mismas que nosotros vamos a vender en unidades. ¿Oyeron, muchachos? ¿Por qué? Porque esto no es en pesos aquí, no son ventas como tal, ventas en pesos, sino son unidades a producir. Listo, para que corrijan esa parte allí, creo que yo les había sugerido colocar el total de ventas, ¿cierto? Y estamos hablando en estos momentos de unidades de producción. Y las unidades de producción son las 60.000 para el primer año, ¿cierto? Las unidades que nosotros vamos a producir sencillamente son las mismas unidades que nosotros vamos a tratar de vender o que tenemos planificada vender en estos momentos, ¿cierto? Esa es la idea, ese es el plan que tenemos, ese es el objetivo que tenemos por cumplir, ¿sí? Vender estas 60.000 unidades que tenemos aquí y producirlas, obviamente. Bueno, entonces en ese mismo orden habíamos hablado sobre los costos fijos, ¿cierto? Estos costos fijos que los traemos de la información que nosotros tenemos plasmada acá en la plataforma. Tenemos unos costos fijos que equivalen a ¿cuánto? A 10 millones, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, esos 10 millones se van a mantener, ¿sí? En los años siguientes. Entonces, yo copio y pego la información. Listo. Cuando alguien, muchachos, esté solicitando ingreso y tengan ustedes la vista, ahí le dan a acceder, ¿oyeron? Admitir, por favor. Yo no alcanzo a ver porque estoy acá concentrado en el Excel que estoy trabajando y no me lo proyecta mientras esté acá así. Listo, muchachos. Entonces, en ese sentido, tenemos que llevar la fórmula o la información hasta el año 4, porque los costos fijos... Profe, pero eso ya lo había hecho. Sí, hay una cosita aquí. Ya por la financiación, iba a empezar la financiación. Ah, sí. Ah, bueno, miren, muchachos, pero entonces esta situación de las unidades a producir
hay que corregirlas, ¿oyeron? Porque habíamos colocado total de ventas. Listo, y estamos hablando de unidades de producción. Bien, en algún momento que nosotros quisiéramos sacar un costo variable unitario, necesitaríamos este valor que está aquí. Bueno, como ya hicimos eso, entonces yo voy a diligenciar la información aquí de los costos variables multiplicado por el 45% de las ventas, que son estas, y voy a fijar esta información que está acá. Bien, ok. Perfecto. Y en ese orden de ideas, los costos variables totales, ¿sí? Los voy a calcular teniendo en cuenta el costo fijo más estos costos variables. Ahí tengo mis costos variables totales ya. Perfecto. Y, no, perdón, estos costos variables era lo que yo les decía en ese sentido, ¿verdad? Esta es otra estructura que yo tengo acá, que había cambiado. Aquí esta información ustedes no la tienen porque necesariamente tendríamos que tener un dato que hace referencia al costo variable unitario. Entonces, en ese orden, sencillamente vamos a colocar nuestro total de costo de producción, que es los costos fijos más los costos variables. Y en ese orden tenemos la información diligenciada. Voy a quitar esto de aquí de momento, porque en la plantilla que ustedes tienen no la tienen tampoco. Bueno, creo que vamos por aquí. El presupuesto de gasto también lo habíamos hecho. Sí, profe. Perfecto. Y de depreciación de maquinaria. Ok, vamos de todas maneras a empalmar la información de la clase anterior con esta. Son 2 minutos, 3 minutos lo que nos gastamos en esto. Los gastos de administración salen de la suma, ¿cierto? Nuevamente, de los fijos más los variables que tenemos aquí. Y ahí calculamos nuestros gastos de administración como tal. Llevo la información hasta el final y nos traemos nuestros gastos fijos, que equivalen en este caso a 1000, ¿cierto? A 1000. Estoy utilizando una plantilla que es diferente a la que ustedes tienen. Denme un segundito y hago este proceso aquí. ¿Ok? Ya va para. Toma. Cada vez que voy a hacer un ejercicio utilizo varias plantillas. Entonces, vamos a esperar aquí, este segundito aquí. Bien. Para utilizar la que ustedes tienen. Perfecto, muchachos, es correcto. ¿Listo? Ok. Bueno, en ese orden, muchachos, esta es la plantilla. Ahora sí, voy a quitar esta de acá porque esa nos puede confundir. En este caso, la voy a cerrar. Correcto, esta sí. Esta está más completa. Y es la información que ustedes tienen también. Voy a cerrar esta. Y vamos a plasmarle a ustedes la información esta, la misma que tienen allá. Bueno, jóvenes, ahora sí. Esta plantilla es la misma que ustedes tienen. Sencillamente que yo utilizo varias cuando quiero hacer diferentes ejercicios. Alguna aplicación diferente. Bueno, en este orden ya nosotros habíamos hecho, como ustedes dicen, el presupuesto de ventas. Habíamos trabajado sobre el presupuesto de producción también, ¿cierto? Presupuesto de producción. Y en ese orden de ideas también habíamos calculado el presupuesto de gastos, ¿cierto? Por aquí, por este presupuesto de gastos fue donde quedamos, ¿cierto? Que no tiene valor la depreciación en este momento. De todas maneras, vamos a asociar la información desde aquí en adelante. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos los gastos de administración
Bien, muchachos, aquí vamos a trabajar entonces la información, los gastos de administración. Para empalmar la información con la información del día anterior, sumamos los dos costos, los gastos fijos, los gastos variables, estos gastos fijos que nos los traemos de acá donde está la plantilla inicialmente, ¿cierto? Donde están nuestros gastos fijos de 1 millón, no se incrementan, entonces trasladamos la información así como está hasta el año 2, 3 y 4. Hasta el año 2, 3 y 4, en ese orden de ideas, él mismo me va haciendo el proceso de sumar, ¿cierto? No, ahorita no. Bien. Y entonces los gastos variables son el 5% de los ingresos. Voy a multiplicar mi 5%. Voy a fijar la información, ¿cierto? Fijamos nuestra información y lo multiplicamos por los ingresos. Esos ingresos que están dados acá en el total de las ventas. En ese orden, llevo la fórmula hasta el final. Ya tengo la información. Y debo calcular, para nosotros calcular el total de gastos de la operación, debemos identificar el proceso de depreciación, cómo se va a hacer el proceso de depreciación como tal. Y para eso tenemos acá una plantilla, ¿cierto? Depreciación de maquinaria. La maquinaria en este caso cuesta 30 millones. Esa maquinaria viene dada, o el costo de esa maquinaria viene dada por la información que inicialmente tenemos plasmada, ¿cierto? Aquí en el documento como tal de Excel, que me dice que la maquinaria me costó o me cuesta 30 millones de pesos. Eso es lo que voy en este proceso a desarrollar de depreciación de maquinaria. Se va a depreciar a través del método de línea recta, ¿cierto? ¿A cuántos años? A 4 años. La fórmula para el método de línea recta, para calcular el valor de la depreciación anual, es la fórmula que tenemos aquí plasmada, ¿cierto? Depreciación por el método de línea recta es igual al valor de los activos dividido entre los años de vida útil, ¿cierto? De ese activo como tal. En este caso se está valorizando a 4 años de vida útil. Puede tener más, puede tener menos, dependiendo de la utilización también que se le dé a la maquinaria como tal. Hay algunas empresas que deprecian a más largos años, porque hay algunas que trabajan sencillamente 8 horas en el día, ¿cierto? 5 días en la semana o 6 días en la semana, mientras que hay otras empresas que tienen otras políticas de trabajo diferentes. Hay otras empresas que de pronto deciden trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, ¿cierto? Y los 365 días del año, parejo. Entonces, ese es un tipo de maquinaria que obviamente se va a depreciar mucho más rápido, se va a desgastar mucho más rápido, ¿cierto? El uso que se le da es diferente, es parejo todo el día y todos los días, las 24 horas del día. Obviamente, eso va a hacer que la máquina se desgaste mucho más rápido, se deprecie más rápido. Bien, en este caso nosotros vamos a depreciar por políticas empresariales a 4 años, ¿cierto? La maquinaria como tal. Bien, en este orden, este mismo costo de la maquinaria lo voy a tomar para todos los años, desde el 1 hasta el 4, y en ese mismo sentido ya yo hago o calculo la depreciación, el gasto de depreciación, ¿cierto? Utilizando la fórmula que tenemos aquí, valor del activo 30 millones, y lo vamos a dividir entre 4 años, ¿cierto? En los cuales se deprecia este activo que tenemos acá. Copio y pego para el segundo año y llevo la fórmula hasta el final. Y ya tengo la depreciación año tras año de esta maquinaria. ¿Listo? Bueno, en este orden, entonces nosotros calculamos la depreciación acumulada partiendo de que aquí voy a colocar un valor de 0, porque apenas inició el procedimiento en el año 0 como tal, no se ha empezado a utilizar la máquina, no se ha empezado a desgastar, ¿cierto? Pero para el final del primer año, ya si hay un desgaste de la maquinaria al 31, al 30 de diciembre de ese año,
¿qué voy a hacer? Entonces, yo lo que voy es haciendo el proceso de depreciación acumulada, lo que se depreció en el año 0 más lo que se depreció en el año 1, ¿cierto? Y me va a dar como resultado una depreciación acumulada de 7.500.000. Esto fue lo que se depreció la maquinaria en el primer año, ¿sí? Con el uso, con la utilización de la máquina, ya dejó de costar los 30 millones y ahora cuesta menos, cuesta 7.500.000 pesos menos. Para el segundo año, aquí tenemos la depreciación, ¿sí? Bien, y para el segundo año, entonces, ya la maquinaria no está posiblemente costando el mismo valor. Ahí vamos depreciando de forma acumulativa hasta llegar a lo que vale realmente esa maquinaria, que son 30 millones de pesos. Ahí vamos acumulando cada año el desgaste de ella, ¿cierto? En valores. Bueno, el valor en libros, ¿cierto? Es lo que cuesta la maquinaria en nuestros libros contables, por lo que nosotros podríamos llegar a venderla en algún momento si alguien quisiera comprarnos esa maquinaria como tal. Puede suceder, ¿sí? Entrarían como otros ingresos, ¿cierto? No operacionales. Entonces, tendríamos aquí el costo de la maquinaria en el año 0, pero la depreciación acumulada fue 0. Quiere decir que sigue costando en el año 0 los 30 millones de pesos. Pero ya para el año 1, el costo de la maquinaria va a ser diferente, ¿cierto? Esos 30 millones que yo tengo ahí, le voy a restar al 31 de diciembre los 7.500.000 que se fue desgastando, ¿sí? Bueno, voy a utilizar otra fórmula aquí en este caso. Voy a utilizar otra fórmula, muchachos. Aquí los 30 millones siguen iguales, ¿cierto? Serían estos 30 millones, es lo que cuesta la maquinaria en libros, pero para el año 1 voy a restar el valor en libros menos el gasto de depreciación anual, ¿cierto? Ahí sí, esa fórmula es mejor. Miren lo que sucede aquí. Ya al final de este año, como la maquinaria se ha utilizado, ¿cierto? Se ha desgastado y se ha depreciado en 7.500.000. Quiere decir que el valor en libros de esa maquinaria en estos momentos es de 22.500.000. Si yo lograra venderla, ¿cierto? O si alguien quisiera comprarla en estos momentos, se podría vender por ese precio, por ese valor, ¿sí? Ahí habría que hacer otro tipo de negociaciones. Está en juego la gestión de negociaciones que nosotros podamos llevar a cabo en este sentido, ¿cierto? Los argumentos que yo tengo, los argumentos que tiene el comprador y se llevaría a cabo un proceso de negociación. Pero lo que nosotros tenemos estipulado en los libros equivale a 22.500.000 esa máquina al finalizar el año. En el año número 2 se desgasta otros 7.500.000, ya la máquina no está costando 22.500.000, sino 15 millones, ¿cierto? Por el mismo desgaste. Nos vamos al año 3, se vuelve a desgastar, se vuelve a depreciar 7.500.000, nos está costando en el año 3 7.500.000, la volvemos a trabajar, a usar en el año 4 parejo, la depreciamos básicamente en 7.500.000 y ya en el cuarto año no estaría costando nada, ¿cierto? No tenía un valor comercial en estos momentos o en libros. Estos valores que tenemos aquí pueden ingresar al estado de pérdida y ganancia como otros ingresos, ¿cierto? Que no son operacionales, que no son los propios a los que se dedica la actividad económica de la empresa. Bien, entonces en este sentido, la depreciación acumulada, nosotros la vinculamos al total de gastos de la operación. No vamos a tomar la acumulada, vamos a tomar la depreciación año tras año, que sería los 7.500.000, ¿cierto? Y en ese orden nosotros llevamos el dato hasta el final. Ahí tenemos la información. Bueno. Ahí vamos parejo todos, muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Listo. En ese orden de ideas, muchachos, vamos aquí entonces a calcular nuestro total de gastos de la operación. Ese total de gastos de la operación que viene dado por, miren la fórmula que yo tengo aquí anotada para ustedes.
que me habla a mí de que el total de gastos de la operación es igual a los gastos financieros, perdón, o a los gastos fijos, estos que tenemos aquí, más los gastos variables, más la depreciación. Entonces, voy a sumar los tres valores, sencillamente. Sumo los tres valores, ¿sí? Y llevo el dato hasta el final. Bien. Otros podrán decir, hombre, profe, pero también podemos hacer lo siguiente. Sencillamente sumo los gastos de administración más la depreciación y también me va a dar el mismo valor. Sí, pueden hacer lo mismo. ¿Ok? No hay ningún problema porque en ese sentido la información no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. ¿Ok? Entonces, si quieren utilizar una, si quieren utilizar otra, no hay problema. Lo importante es que el valor debe coincidir con el que nosotros tenemos aquí estipulado en estos momentos. Voy a borrar este para que no nos confunda, para que no se confundan tampoco al momento de repasar la información. Bien, hasta ahí ninguna inquietud. Todo va bien, van parejos hasta ahí. Bueno, listo. Y entonces hacemos el proceso de la financiación, jóvenes. Vamos a ver cómo hacen ustedes este proceso de financiación. A través de la información que tenemos, ¿cierto? ¿Qué es la financiación? Estamos financiándonos a través de dos fuentes financieras o de financiación como tal. Tenemos unos pasivos y tenemos un patrimonio, ¿cierto? Hicimos un préstamo a través del pasivo de 32 millones. Entonces voy a hacer el proceso de amortización de financiación de la deuda. Vamos a hacer este proceso, muchachos. Me avisan cuando lo hayan iniciado y cuánto les da la amortización del capital para el primer año. Sí. Casi ellos están tragando. 22 millones. Disculpa, María Cris. ¿Cuáles valores? 32 millones. Muy bien, 32. Uno aquí tiene que salir de todas las inquietudes y de todas las dudas, porque si no, a la hora de hacer el examen o una evaluación o el aprendizaje como tal, se va a errar. Muy bien, 32 millones que tenemos aquí, que me dice a mí o que me habla del saldo, ¿cierto? Este saldo que tengo aquí es lo que yo presté, el dinero que yo presté para financiar mi actividad económica. Resulta que yo hice una inversión por 80 millones de pesos en su totalidad, que viene dado por qué? Que viene dado por una maquinaria y unos terrenos. La inversión total para este proyecto, esta empresa, fue de 80 millones. Pero de este total de 80 millones, yo mira cómo distribuí la parte que tiene que ver con el proceso de financiación. ¿Se acuerdan de este proceso que en estos momentos se lo voy a colocar aquí para que lo asimilemos también? Esta situación, ¿cierto? En esta situación nosotros podemos identificar fácilmente esa financiación que nosotros estamos teniendo aquí en estos momentos. ¿Sí? Bien, en este orden, aquí. Y tenemos otra situación acá de activos como tal. Aquí, en el lado derecho del balance, nosotros lo dividimos en dos fuentes de financiación. Tenemos estos activos acá. A mí siempre me gusta hacer representarlo de esta manera, porque se entiende un poco mejor, ¿cierto? Tenemos unos activos que equivalen a cuánto realmente los activos en total equivalen a 80 millones, que son la inversión, inversiones en activos por maquinaria y terrenos. Esos son nuestros activos como tal, ¿cierto? Estos activos que son 80 millones equivalen a ¿qué? A un 100%, ¿listo? O a 1 en su defecto como tal, a 100% o a 1. Listo, de este lado tenemos las fuentes de financiación para comprar nuestros activos, que se llaman pasivos, ¿sí? Dentro de estos pasivos que tenemos aquí están los préstamos que nosotros hacemos a las entidades bancarias para poder financiar precisamente la compra de los activos como tal. ¿Cuánto financiamos aquí
a través de los pasivos, un 40%, ¿cierto? Este 40% viene dado por lo que nos está diciendo el ejercicio. Aquí, el préstamo que hicimos, la financiación fue del 40%. Aquí está ese 40%. Y el resto se financia con patrimonio entonces. Aquí sería el patrimonio. ¿A cuánto equivale el patrimonio? Al resto, 100% menos 40 sería el 60%, equivale a este 100. Entonces, prácticamente esos 32 millones salen de ahí. Yo cojo, como voy a financiar del total de la inversión, que son 80 millones, voy a financiar el 40%, ¿cierto? Ese 40% equivale básicamente a los 32 millones que yo tengo allí. Listo. De ahí es donde salen los 32 millones. Yo voy a financiar estos 32 millones, voy a hacer un préstamo en una entidad que se dedica precisamente a eso, ¿cierto? Al préstamo, a apoyar a los emprendedores, las empresas. Esa es su actividad como tal. Bueno, jóvenes, entonces aquí tenemos el saldo precisamente al año cero, son los 32 millones, porque eso es lo que yo voy a financiar, voy a prestar, ¿sí? De ahí aparece ese valor como tal. Y ahorita entonces nosotros vamos a desarrollar, teniendo esta información, los años en los cuales se va a llevar a cabo la financiación, que son 4 años, de acuerdo a la información, ¿cierto? Que es una financiación a través de una anualidad, quiere decir que las cuotas van a ser constantes, van a ser iguales, ¿cierto? La del año 1, 2, 3, 4 va a ser igual y que debemos calcular esa cuota, ¿cierto? Y después de esa cuota debemos calcular entonces nuestros intereses año tras año, para luego amortizar la deuda, ¿cierto? Restar o abonar a nuestra deuda como tal los valores que nos den resultado de la amortización como tal. ¿Listo? Bueno, muchachos, cuando tengan algún dato del valor de la cuota, me avisan, me informan. Voy a estar aquí 2 minutos esperando que ustedes hagan el procedimiento, por lo menos del primer año. Si hacen el primer año... Profe, yo lo tengo ya. Ah, muy bien, David, perfecto. Entonces, me dices qué calculaste primero. ¿Quieren mostrarlo? Muéstralo en la plataforma, por favor. Dale, muéstralo que ya te estoy dejando que compartas. ¿Listo? Ya se ve. Se está viendo, se está viendo bien. Muy bien. Eso, amplíalo un poquito más. Correcto. Explícanos, por favor, cómo hiciste el procedimiento para calcularle el valor de la cuota inicialmente. Bueno, el valor de la cuota es con la función pago. Correcto, muy bien. En este caso, pues se utilizó la tasa, que sería la tasa efectiva anual, el número de periodos que es 4 y el valor del saldo de préstamo. José David, muéstranos cuál es la tasa para que no se confundan con la tasa del inversionista o la tasa de rentabilidad, ¿viste? La tasa que se utiliza ahí. Esta que está aquí, 16,8% anual. Perfecto. Correcto. Esa fue la tasa que nosotros convertimos de efectiva mensual, que es del 1,3, a una tasa efectiva anual. No se les olvide ese procedimiento, ¿oyeron? Porque al hacer las comparaciones y los cálculos, no van a dar unos cálculos correctos en ese sentido. Entonces, acuérdense de ese dato. ¿Listo, David? Sigue, por favor. Los intereses, pues ya sería multiplicar el saldo por la tasa efectiva anual. Sí. La amortización sería la resta del valor de la cuota, quitándole los intereses. Perfecto, así es. Y acá abajo, el saldo, pues ya sería el valor de la cuota actual, no, el valor del saldo actual menos Sí. la amortización. Perfecto, listo. Muy bien, David. Está bien, espero que todos la tengan así. Miren que la amortización, así como la tiene José David, en el último año debe darles 0. ¿Por qué? Porque ya la deuda se canceló, se pagó en su totalidad y entonces ya yo no debo nada. Aquí debe quedar un saldo en 0, muchachos. Muy bien, José David. Entonces, en ese orden, ojalá todos hayan asimilado el procedimiento.
así como lo tiene José David en este instante. ¿Listo? Bueno, voy a proceder yo a hacerlo acá en estos momentos. Si no lo queremos hacer a través de la función pago, como lo hizo David, tendríamos que utilizar la fórmula manualizada. ¿Vieron? Esa fórmula de manualizada que A es igual al valor presente dividido entre toda la función esa que nosotros debemos hacer uso, que utilizamos en algún momento en alguno de los talleres, ¿cierto? Manualmente lo podemos hacer, pero teniendo la ayuda de las herramientas tecnológicas, que para eso es que están como capital instrumental, ¿cierto? En estos momentos, para ayudarnos a hacer los procedimientos, debemos hacer uso de ellas. Entonces, más, tenemos que darnos un clic, avanzar, actualizarnos, porque mientras yo lo hago o alguien lo hace manual, a través de la forma manual, el que lo hace a través de la tecnología va avanzando un paso más. Listo, entonces aquí el valor de la cuota, el valor del pago, función pago, en Excel le damos clic o enter, la tasa que ya nos explicó el compañero José, aquí la tenemos, es la tasa efectiva anual, la que nosotros hemos convertido de mensual a anual. No se les olvide esa tasa. Aquí está. Costo de la financiación es lo que me están cobrando a mí por prestarme ese dinero, esos 32 millones, ¿cierto? Equivale mensualmente al 1,3, pero la simulación o la equivalencia la debo yo hacer en años. Utilizo la fórmula que tengo aquí o puedo utilizar la plantilla que tengo acá. ¿Vieron? Esta estructura que también me hace calcular la información. Hay que tener en cuenta si la tasa que nosotros vamos a calcular es de menor a mayor. En este caso es de menor a mayor. Es una mensual para calcular una anual. De la menor la vamos a llevar a una mayor. Así. Bueno, entonces en ese orden de ideas tenemos que la tasa es del 16,8, punto y coma, número de periodos o NPER, número de periodos serían 4, punto y coma, ¿cierto? Y coloco el valor del préstamo, el actual, menos 32 millones. Aquí lo tengo, voy a utilizar este que está acá. Bien. Y si estoy bien y me acuerdo, creo que ese fue el valor que tiene David en estos momentos. Bueno, en este caso copio y pego la información porque es una anualidad. Quiere decir que las cuotas son constantes, son iguales durante el periodo del préstamo como tal. ¿Listo? Y en ese mismo orden, entonces, yo lo que hago es calcular el valor de los intereses. El valor de los intereses viene dado por el saldo anterior multiplicado por nuevamente la tasa de interés. Esta tasa de interés que la tenemos acá. 16,8. Y además de eso, voy a fijar ese 16,8. Voy a fijarlo. Y llevo la fórmula hasta el final, ¿ok? Ahí tengo ya mis intereses calculados, está formulada. Y bueno, en este mismo orden yo sencillamente aplico a la amortización. Aquí siempre o algunas veces cuando no tenemos conocimiento en la parte financiera, en la parte de las finanzas, ¿cierto? En muchas de las ocasiones tuvimos algún tipo de inquietud, ¿cierto? Cuando revisamos algunos extractos bancarios donde aparecía posiblemente un proceso de amortización y decíamos, hombre, yo estoy pagando 11.611.134 en la cuota. Normalmente pensaría yo de esta forma, ¿cierto? Normalmente, eso no lo hagan. Pero yo pensaría que debo 32 millones y le resto el valor de la cuota. Ese, sin duda alguna, era el pensamiento que nosotros teníamos inicialmente. Sé que era el de muchos, ¿cierto? Porque yo antes de estudiar las finanzas también sentía eso. Hombre, que los bancos nos estaban a nosotros en algún momento robando, ¿cierto? No nos estaban aplicando bien los procedimientos porque estoy pagando una cuota de 11 millones, ¿cierto? Y en ese orden de ideas no me aparecen 11 millones descontados, sino que me aparece otro valor. Obviamente, porque el banco no nos va a hacer el proceso de disminuir la deuda con el valor de la cuota total. Los intereses estos que ya calculamos aquí
son para el banco y la amortización, lo que es abono a capital, sí, prácticamente es lo que le abona a nuestra deuda. Entonces, el valor de la cuota menos estos intereses sería el abono. Quiere decir en estos momentos que a nosotros nos debería estar dando este valor o este saldo en 25 millones, ¿cierto? Esa sería la información como para analizar en este momento. Muchas veces nos confundimos con esta situación o nos confundíamos anteriormente. Ya sabemos que eso no es así. Los intereses o la cuota se divide en intereses y en abono a la cuota. Los intereses son para el banco, el abono a la cuota es lo que le abonan a mi cuenta realmente. Bien, en ese orden llevo la fórmula hasta el final. Aquí está. Y entonces aplico el saldo. Saldo anterior menos la amortización. Aquí está. ¿Listo? Bien, y aquí está, nos está dando 0, porque ya aquí cancelé prácticamente el proceso que tiene que ver con la deuda como tal. Pagué una cuota igual durante los 4 años, si es correcto, perfecto. Los intereses en este caso iban incrementándose, ¿sí? ¿Por qué se iban incrementando? Hombre, porque una, el saldo iba a ir disminuyendo hasta llegar a 0, y 2, la amortización o el abono a capital se iba a ir incrementando, ¿cierto? En la manera que yo incremente la amortización, el valor de mis intereses va a ir disminuyendo también. En la medida en que yo mi saldo lo disminuya, ¿cierto? En ese mismo momento o en ese mismo instante, disminuye mi deuda como tal, disminuye mi amortización, los intereses se incrementan y la cuota permanece constante. ¿Ok? Bueno, todos llegaron hasta ahí. ¿No tiene ninguno inquietudes? Si no hay inquietudes, señorita. Como es, a mí no sé por qué, pero no me da 6 millones y abajo no me da 5 millones. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer el mismo procedimiento que hizo José David, muestra la información aquí en la plataforma y ahí miraremos entonces cuál es el inconveniente que tienes, ¿ok? Ya. Proyéctalo, por favor. O sea, me dan varios resultados diferentes, pero no sé. Tranquila, no hay problema, la idea es verificar dónde tienes el inconveniente tú. Ay, ya. Ya dejo de compartir, ¿ya? Sí, ya. Bueno. Dale que el otro día compartiste. Sí, profe, ya está. Jóvenes, Se ve, profe. ya se va a ver. Antes de que inicie, espérate un momentico y les comento, jóvenes, ayer les hice o les pasé la información sobre el proceso de las matrículas. Hasta ayer se cerró el proceso de matrículas para aquellos que tienen alguna situación pendiente. Ojalá que todos hayan desarrollado su proceso, porque la verdad es que uno, el proyecto que uno inicia en la parte educacional o en cualquier parte, uno lo que quiere es terminarlo. Y a mí me agradaría que todos terminen su proyecto educativo y se convirtieran en profesionales y bueno, especialistas o con especializaciones o programas a nivel superior, de posgrado. Bueno, vamos a ver aquí qué tienes. La amortización, lo que pasa es que tienes un valor, 32 millones. Párate donde están esos 32 millones un momentico y dale un clic a ver. ¿Dónde están los 32 millones en el año 0? Ahí, profe. Sí, dale clic a Ya ver. que está un poquito lento el internet. Ya lo vi. Entonces ahora párate en el valor de la cuota, en el del año 1. En el del año 1, ¿viste? Ahí. Ajá. Está bien. Párate en el del año 2. En el año 2. En la misma línea. Ahí. Dale clic igual y copia el mismo valor que tienes en el año 1. A ver qué sucede.
Borra Mismo eso. valor que tengo en el año. Sí, bórralo y dile chic igual. Copia y pégalo en el segundo año. Ya. Pero no, dale chic igual acá en el segundo año, ¿viste? No hagas así, sino que dale chic igual en donde está el segundo año y lo pegas allí. Sí, igual. Sí, pero tienes que pararte en el segundo año, ¿viste? Bueno, Ajá, listo. Ahora mire, me dio mi. corre la fórmula hasta el año 4. Me sigue dando 0, así. Bueno, copia y pega el mismo valor en el año 3 y en el año 4. Listo. Perfecto, ya ahí tienes una situación. Vamos a ver cuál es el problema tuyo. Los intereses, párate donde están los intereses. En el año 1. Aquí en los intereses puede estar un problema, dale. Están multiplicando, Ya. sí, pero la están multiplicando por D10. ¿Y qué es D10? Muéstrame para dónde tú tienes tu D10. D10 para mí es tasa de oportunidad. No, pero no es la tasa de oportunidad. Tienes que multiplicarlo por la tasa efectiva anual. Esta del ¿qué? Del 16,8%. Esta que tienes aquí, no sé por qué te tienes aquí un valor que es del 11,15%. Toma la que tienes entonces acá en la plantilla, que dice S. Esa es 16,8. S. Esa es la F6. Tasa efectiva anual. Exacto. Fija esa. No la fijes porque como es una aplicación, entonces no te va a dar. ¿Cuánto te dio eso ahí? Ahora sí. Listo. Anda. Perfecto, pero todavía hay otra problemática. Dale chic igual del segundo año y copias el primero, que en el mismo interés. Y ahí sí corres la fórmula hasta el final. Bueno, ahora aplica. Vamos a ver qué tienes tú aquí. Tienes, no, esa valor de la cuota menos el valor de los intereses. ¿Ok? Así. Cristina, no, lo que pasa es que aquí tienes que fijar el valor de la cuota, ¿viste? El valor de la tasa, perdón, en los intereses. Ya en el segundo. Sí, si lo fijas y corres la fórmula, ahí lo más seguro es que te debe dar 0, porque las demás fórmulas las tienes bien. Fija la tasa de interés, Así. ¿oíste? Fíjala, sí, correcto. Listo. Sí. Corre la fórmula hasta el final. Perfecto. Talento, porque ya la hice hace rato. No, pero aquí la estoy viendo, exacto, te dio 0. Bueno, listo, esa es la situación. El límite es talento. Es talento, te llega la información lejos. Bueno, ya hasta ahí tenías el inconveniente, entonces deja de compartir para yo compartir la información acá. Gracias, profe. Bueno, pues con mucho gusto, esa es la intención, la idea. Bueno, muchachos, en ese orden de ideas, entonces vámonos nosotros a lo que estamos trabajando todos, ¿cierto? Bien, muchachos, en este orden de ideas ya hicimos entonces la financiación, ya calculamos nuestra financiación y nos vámonos aquí al proceso de calcular el capital de trabajo. Este capital de trabajo, ¿cierto? Que es lo que realmente necesita una empresa para poder desarrollar sus actividades económicas. Si nosotros nos paramos en un balance general, podemos identificar unos activos corrientes y unos pasivos corrientes. Aquí estamos prácticamente mezclando esa situación de activos corrientes menos el pasivo corriente, ¿cierto? Dentro del activo corriente que vamos a mirar, las cuentas por cobrar, los inventarios, mientras que en el pasivo corriente nosotros
vamos a analizar lo que son las cuentas por pagar. Ese es un ciclo de caja prácticamente que debemos tener en cuenta. Listo, entonces aquí podemos ver esa parte de la información para calcular nuestro capital de trabajo, ¿cierto? Teniendo la información inicial, que las cuentas por cobrar, nosotros las estamos cobrando en un promedio de 100 días. Los inventarios los estamos vendiendo en un promedio de 60 días y las cuentas por pagar las estamos pagando a 40 días. ¿Estará bien este proceso que nosotros estamos haciendo aquí? Haciendo una especie de análisis, jóvenes. ¿Creen ustedes que es una buena gestión la que estamos haciendo? ¿Qué dicen ustedes? Analizando ustedes la gestión que están haciendo, miren lo que tenemos asignado aquí, o lo que nosotros por políticas en esta empresa llevamos. Estamos asignando que las cuentas por cobrar, nosotros las cobramos en un promedio de 100 días como tal. ¿Listo? En ese mismo orden, los inventarios nosotros los vendemos cada 60 días, mientras que las cuentas por pagar nosotros las cobramos a 40 días. ¿Será una buena gestión la que nosotros estamos haciendo? Profe, yo creo que no. Yo creo que no, profe. ¿En qué sentido? Y a Rosy, cuénteme, dígame. Profe, porque yo pienso que la empresa no va a tener la liquidez o no va a tener, digamos que el dinero para poder sostenerse. Porque mire que las cuentas por pagar nosotros las vamos a pagar a 40 días y solamente vamos a recibir liquidez, o sea, vamos a vender lo que tenemos en 60 días. O sea, eso nos van a faltar 20 días más para nosotros, o sea, 20 días en los que nosotros vamos a poder obtener la plata y ya nosotros estamos pagando. Entonces creo que no debería ser así. Y mire que también las cuentas por cobrar, o sea, se van mucho más lejos. En 100 días es que nosotros vamos a ir a cobrar eso que nos deben a nosotros. Entonces yo pienso que las cuentas por pagar deberían ser, o sea, que las cuentas por cobrar sean en menos días y los inventarios los podamos vender en menos días, de manera que podamos compensar eso que nosotros tenemos que pagar para que podamos, o sea, para que la empresa pueda funcionar bien, pienso yo, profe. Excelente, excelente, Rosy, así es. Es un buen análisis, muchachos. Ese análisis nosotros tenemos que hacerlo también, ¿oyeron? ¿Por qué? Porque aquí nos podemos dar cuenta que la gestión que está utilizando la empresa en el momento no es la más correcta. Una empresa en algún momento de este ciclo que tenemos aquí nos va a dejar sin liquidez, nos va a dejar sin poder cubrir nosotros esos pasivos en el corto plazo que tenemos que cubrir, ¿cierto? Por ejemplo, miren que nosotros, las cuentas por cobrar, nosotros cobramos el dinero a 100 días, mientras que las cuentas por pagar nosotros las pagamos en 40 días. ¿Qué situación es esa? En algún momento nos vamos a quedar sin liquidez y no vamos a poder cubrir estas cuentas por pagar que tenemos aquí. Posiblemente tengamos algún saldo guardado en la caja, en bancos, y podemos convertir eso en un efectivo pronto para nosotros cubrir, ¿cierto? Las cuentas la rotación del ciclo de efectivo como tal. Aquí estamos cometiendo un error. Nosotros cobramos a 100 días y estamos pagando a 40 días, 60 días, mejor dicho, de desequilibrio de caja hay en estos momentos. Lo que dice la compañera Rosy es cierto. Tratar de vender los inventarios, ¿cierto? Que roten en menos días sería una opción viable. ¿Para qué? Y también hacer una muy buena gestión, porque no se trata tampoco de, en este caso, de vender los inventarios, ¿cierto? Sino a cuántos días estoy yo pactando mis políticas de cobranza y mis políticas de pago. Lo más lógico es que yo haga este procedimiento de esta manera. Mis cuentas por pagar sean a un tiempo más largo que mis cuentas por cobrar. Exacto, mis cuentas por cobrar deben ser en un tiempo más corto, más mínimo, que esté por debajo de mis cuentas por pagar. ¿Para qué? Para que yo, haciendo el análisis, ¿cierto? El indicador de liquidez, activo corrientes menos el pasivo corriente o activo corriente sobre el pasivo corriente, me dé un número superior a 1, que me dé un indicador que yo pueda decir, hombre, por cada peso que yo estoy debiendo, ¿cierto? Estoy produciendo 1,2, 1,5, me está dando para pagar ese peso que yo debo, y además de eso me está quedando 50 centavos por cada peso que yo debo. Esa sería una relación
adecuada, ¿listo? Entonces, en ese orden, si nosotros no tenemos plata con que cubrir esas cuentas por pagar, porque en algún momento se nos va a acabar la liquidez, ¿cierto? Si seguimos en ese procedimiento, el ciclo de caja se va a acabar. ¿Qué nos tocaría hacer a nosotros para cubrir esas cuentas por pagar? ¿Qué nos tocaría a nosotros hacer? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Bueno, además de lo que ya Rosy estipuló, que manejar el proceso de inventarios y de cobro de una forma diferente, pero si ya tenemos agotadas esas opciones para nosotros cubrir estas cuentas por pagar, ¿qué opciones tendríamos nosotros como gerente para tomar decisiones? No tendríamos que prestar, profe. No tendríamos que prestar. ¿Quién dijo esa situación? O sea, una pregunta. No, no es una pregunta, y es una respuesta válida. ¿Sí? Si nosotros hacemos el análisis, en algún caso, en algún momento dado, si no tenemos cómo responder a través de ese flujo de caja, de la recolección de nuestras cuentas por cobrar, nos tocaría o vender un activo, ¿cierto? ¿Sí? Un activo que sea de fácil conversión a un activo corriente fácilmente, ¿cierto? O en su defecto, salir a prestar dinero, o sea, crear más pasivos. Eso podría ser también perjudicial en cualquier momento, ¿cierto? Que el pasivo de la empresa siga creciendo, porque en algún momento, si sigo en esa actitud, el patrimonio va a quedar con un porcentaje de participación menor que lo que tienen los acreedores. O sea, la empresa va a terminar perteneciendo prácticamente a los acreedores, a nuestro pasivo. Y no es la idea. La idea es que se mantenga la autonomía, el poder a través del patrimonio. Entonces, si seguimos en esa tónica, nos va a tocar hacer un préstamo y eso en algún momento, como les digo, va a ser perjudicial porque los pasivos en algún momento van a estar por encima del patrimonio. En una situación de liquidación, ¿cierto? Pronta, no tenemos cómo responder a los acreedores, ¿sí? Ni vendiendo lo que tenemos nosotros con relación al patrimonio. Nada, no podemos cubrir esa deuda. Bien, entonces, iba a decir algo más, Rosy, que vi que levantaste la mano. Profe, yo le iba a preguntar si usted me podía explicar la diferencia que hay entre un recogido de cartera y una refinanciación, ya que estamos hablando. ¿Entre un? O sea, cuando uno hace recogido de cartera y hay pues otro término que es refinanciación, ¿es lo mismo o es diferente? Pueden estar asociados. O sea, la refinanciación de la cartera es cuando tú, por ejemplo, mira lo que te sucede. Tú pactaste una financiación de un préstamo. Vamos a suponer este préstamo que tenemos aquí, ¿cierto? 32 millones y tienes que pagar unas cuotas anuales de 11 millones cada una. Pero entonces te estás viendo atormentada en este sentido de que no estás alcanzando a recoger el valor de la cuota para pagársela al banco. ¿Qué sucede? Los del banco te llaman a ti y te dicen, hombre, te tenemos una opción para refinanciarte, ¿cierto? La deuda a más años para que tus cuotas salgan más económicas, pero en el largo plazo, obviamente, que eso, el valor del dinero en el tiempo te lo van a cobrar, ¿cierto? Te refinancian la deuda, te ponen unas cuotas más cómodas, más económicas, a más largo plazo, ¿cierto? De pronto a una tasa de interés un poquito más altica, ¿sí? Y la relación que tú haces entre la refinanciación en el largo plazo con la que tú tenías en el valor presente actualmente, obviamente que te va a salir mucho más costosa la situación, ¿ok? Porque está la situación del valor del dinero en el tiempo. ¿Cuánto pierde valor el dinero en ese tiempo que te van a dejar congeladas las cuotas? Nada nada funciona así. De que nos congelaron 2 meses los pagos. No, eso nos los van a cobrar en las siguientes cuotas. De alguna manera nos las van a vincular. O sea que saldría mejor en ese caso, pues si uno no tiene activos para vender de fácil circulación, saldría mejor hacer un préstamo nuevo que hacer una refinanciación. Buen dato, Rosy. Ahí tendrías que mirar a ver el costo de la deuda. ¿Cuánto te cuesta a ti el nuevo préstamo y cuánto te cuesta a ti la refinanciación? Algunas veces se manejan compras de cartera y esas compras de cartera manejan muchas veces una cuota de financiación bastante bajitas. Se puede manejar una situación como esa, en ese sentido. Pero sí, todo está en la equivalencia que tú tienes que hacer de lo que te van a cobrar. ¿Cuál es la tasa? ¿Cierto? Sabiendo cuál es la tasa, ya tú entrarías a sacar cuentas.
¿sí? Calculas tus cuentas y haces la equivalencia. Haces equivalencias del valor del dinero en el tiempo, llevas los valores presentes a valores futuros o traes todos esos valores futuros a un valor presente y haces tu equivalencia de cómo te saldría a ti más económico, si refinanciando o haciendo un préstamo, en un banco o hablando nuevamente con los proveedores, que te extiendan los plazos o que te cobren alguna tasa mínima. ¿Sí me entiendes? Hay situaciones que se pueden ir manejando en ese sentido. Bien, pero todo está en la cuestión de la tasa. Ahí está el valor del dinero en el tiempo. Haces la equivalencia y entonces de esa equivalencia que tú sacas, tú te darás cuenta si a valor futuro el valor, cuál de ellos es más costoso. En este orden de ideas, esa es una de las situaciones financieras que nosotros, o de la toma de decisiones que nosotros hacemos, ¿cierto? Tenemos tres decisiones, una de inversión y otra de financiación. La de financiación de que nosotros tenemos que analizar es cuál es la menos costosa para nosotros financiar nuestros activos. Listo, en ese orden tenemos que hacer uso de las herramientas que estamos conociendo. Entre ellas, la matemática financiera nos da la potestad para nosotros identificar cuál de esas opciones que me están ofreciendo a mí sería más económica como tal para yo tomar la mejor decisión. No se ve afectada la utilidad y El hombre llorón. se vea beneficiada la rentabilidad como tal. En ese sentido. Bien. Gracias, profe. Bueno, espero que haya quedado entendible las cosas. Bueno, ¿qué era lo que estábamos nosotros conversando antes de ir hasta allá? Bueno, interesante esa temática, ¿oyeron? Es bueno compartir información, eso hace parte de los análisis financieros que uno hace en algún momento. Todo este manejo del capital de trabajo hace parte de ese análisis financiero como tal. ¿Ustedes ya vieron los ratios financieros? Me imagino que sí, donde hicieron el análisis vertical, horizontal, y calcularon los ratios financieros como tal, de liquidez, de endeudamiento, ¿sí? De actividad, de rotación. Sí, Bueno, profe, eso lo vimos el semestre pasado. me imagino que por eso surgió la pregunta, porque ahí hacen muchos análisis con relación a eso. Listo. Todo está en la capacidad que cada uno pues tenga también para tomar esa decisión, para ingeniarse las cosas. Tiene uno que está muy metido de lleno en el tema financiero para poder uno crearse preguntas, ¿cierto? E ingeniarse respuestas también, respuestas adecuadas. Tiene uno que conocer del tema en algo, porque si no, queda inundado ni para hacer las preguntas. Bueno, jóvenes, entonces miren, en este orden de ideas, el capital de trabajo, nosotros este capital de trabajo lo podemos calcular utilizando la fórmula que tenemos aquí. Ojo, hay un capital de trabajo y hay otro que es capital de trabajo neto operativo. Este es el que nosotros vamos a calcular, capital de trabajo neto operativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el capital de trabajo sencillamente es restar el activo corriente menos el pasivo corriente, no más. ¿Listo? Y ese es un concepto que se queda un poco corto porque sencillamente dentro del capital de trabajo neto operativo están lo que son las cuentas por cobrar, los inventarios, y a eso se le resta nuestras cuentas por pagar para mirar la liquidez que nosotros tenemos en algún momento, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos que el capital de trabajo neto operativo, el que la empresa realmente necesita para desarrollar sus actividades económicas como tal, está constituido por las cuentas por cobrar más los inventarios menos nuestras cuentas por pagar, ¿cierto? En ese orden de ideas, para calcular nuestras cuentas por cobrar año tras año, utilizamos la fórmula esta que tenemos aquí, ¿cierto? Nuestras cuentas por cobrar va a ser igual al total de las ventas multiplicado por el número de días de cuentas por cobrar dividido entre 360 días. ¿Cierto? Y en ese mismo orden voy a recoger un poquito la información para que nos quede fácil verla aquí. Y en ese mismo orden, nosotros para calcular entonces los inventarios, tendríamos que hacer uso de esta fórmula que tenemos aquí. El inventario total, el inventario es igual al total de los costos de producción multiplicado por los días de inventario dividido entre 360 días, que es el dato que tenemos allí. Y en ese orden, las cuentas por pagar son igual al total de gastos de la operación
multiplicada por los días de cuentas por pagar sobre 360 días. Entonces, en ese mismo orden, jóvenes, vamos a tratar de hacer el procedimiento de calcular estos datos que tenemos aquí. ¿Sí? Los voy a dejar a ustedes para que hagan el procedimiento y se activen con la situación. Aquí, mientras ustedes hacen eso, yo voy cambiando algunas palabritas no, unas... Me avisan cuando hayan calculado, ¿oyeron, jóvenes? Bueno, ahorita cuando tengan el dato me avisan cuando hayan terminado. ¿Oyeron? Los voy a dejar 2 minuticos mientras hacen el procedimiento. Nuevamente activo el micrófono a las 10:10.
Estoy aquí, muchachos. Voy a darles 2 minuticos nuevamente y enseguida el que lo haya desarrollado puede compartir la información con todos, ¿oyeron? En la plataforma. Bueno, listo, muchachones. ¿Cómo les fue al final? ¿Lo terminaron? Sí, profe. Ah, muy bien. ¿Lo quieres compartir? Pero no sé si está bueno, pues. No importa. La idea es compartir información y mirar a ver. Listo. Ya te doy la opción para que lo hagas. Esto de aquí abajo me falta, no sé qué hacer aquí. Ah, no, ahí abajo lo que tienes es que sumar, o sea, aplicar la fórmula que tienes ahí que te dice a ti que las cuentas por cobrar más los inventarios, tienes que sumar los 2 ítems que están arriba y le restas las cuentas por pagar y te va a dar ese precisamente el capital de trabajo. Pero ya lo tienes ahí. Ah, no, ahí lo que vas a sacar es el incremento. Entonces, ¿qué haces aquí? Sencillamente tomas el valor del año 2 y le restas el año 1. Aquí, en el capital de trabajo neto operativo. Da 21 millones. Sí, da 21 millones. Y arrastras la fórmula hasta el final. El último debe dar negativo. Sí. Perfecto, listo, ok. Ahí está bien, está correcto. Entonces, bueno, ahí aplicaste la fórmula normal. Todo esto que estaba aquí, la que usted dio. Perfecto, yo creo que en ese orden de ideas está correcto. Párate por favor en la fórmula del inventario un momentico, David. Dale doble clic ahí, en la del inventario, en cualquiera de los años. Ahí. Profe, pero a mí no me dio igual que David en las cuentas por pagar. Ah, vamos a revisar el tema para ver qué pasa. No, pero mira que las cuentas por pagar, la relación está a 40 días. Y además de eso, se está utilizando en las cuentas por pagar el total de gastos de la operación, que debe ser más bajo que el costo de producción como tal. En las Bueno, cuentas por pagar yo utilicé el gasto de operación. comparte la información costo. para ver cómo te fue. David, deja para ver que Rosy comparte también la información, a ver dónde de pronto tiene ella. Sí, ya, profe, ya. Perfecto, pero a mí me parece que ese 2.011.000 está correcto. De todas maneras, vamos a ver qué situación nos muestra Rosy. A ver, Ahí ya está proyectando, profe. sí, ya está presentando, pero dice que no te da igual para el 2, 3 y 4 años, ¿cierto? Ajá, para el primer año sí me da. Lo que pasa es que no ha fijado ahí los 40 días. Sí, profe, sí lo fijé. Ah, sí los tiene fijados. Y estás utilizando en las cuentas por pagar el total de gastos de la operación. Sí, a mí me dio 29.524.000. No, pero mira que el gasto de la operación está de 19 millones el primer año y
No sé, Tiene el ahí segundo donde malo. tienes- sí, ahí es donde tienes la situación. Si fijas solamente, toma el primero y fijas los días como tal, ya los otros años debe calcularse sin problemas. Ah, no, ahí está bien. Lo que lo tienes malo es allá abajo, allá donde estás calculando el capital de trabajo. O sea, este 29 millones Sí, 524 está bien. ese No, está correcto. profe, ese del año 2 da 22.024.000. Voy a ver. Ah, da 22 millones, Rosy, sí, así es. Y el del año 3 da 25 y el del año 4 da 27. Entonces, ahí tienes, correcto, ahí donde tienes entonces, ¿En qué valor, profe? ya te digo, tienes el ¿qué? 19. Es que donde tiene 15 millones no va a 15, sino 7.500.000, profe. En el año 2. Ok, muy bien. Ya. Depreciaciones, sí, porque son unas depreciaciones año tras año, ¿viste? Exactamente. No tomes las depreciaciones acumuladas, sino las anuales. Correcto, muy bien. Buena observación. Listo, yo creo que ahora sí. Y ahora sí tiene el mismo dato que tiene David también. Sí lo tiene así él. De todas maneras, corre nuevamente la fórmula del primer año hasta el año 4. Sí, Creo que profe, sí lo sí tiene están así. iguales. Sí, Ah, bueno. Gracias, profe. bueno, entonces vamos a compartir el que yo les tengo acá, que no he mostrado aún. Vamos a ver este. Bien, muchachos, entonces en ese orden vamos a compartir la información aquí. Aquí tenemos las fórmulas. Miren, de parte del primer, las cuentas por cobrar, el promedio tenemos aquí las cuentas por cobrar que equivalen al total de las ventas. El total de las ventas son 210 millones para el año 1. Correcto, ¿cierto? Y en ese orden vamos a multiplicarlo entonces por los días de cuentas vamos a ver, los días de cuentas por cobrar, ¿cierto? Dividido entre 360 días. Y vamos a fijar este valor que tenemos aquí. Correcto. Llevamos la fórmula hasta el final y en este mismo orden hacemos el cálculo con los inventarios, ¿cierto? SIC igual, total de costos de producción. Vámonos acá, el total de costos de producción. Costos de producción, aquí lo tenemos, multiplicado por los días de inventario, que son 60 en estos momentos, dividido entre 360. Y vamos a fijar nuevamente los días como tal. Llevamos la fórmula hasta el final. Ya tenemos los días de inventario, el tema de los costos asociados al capital de trabajo como tal. Y calculamos nuestras cuentas por pagar. Las cuentas por pagar, el total de gastos de la operación, por aquí cerca, total de gastos de la operación, multiplicado por los días de cuentas por pagar, que serían 40, dividido entre 360. ¿Cierto? Y llevamos las fórmulas hasta el final. Bueno, en ese orden de ideas, para nosotros calcular este capital de trabajo neto operativo, que es el que nosotros estamos queriendo calcular o conocer, sencillamente lo que hacemos es aplicar la fórmula. La fórmula que me dice que las cuentas por cobrar más los inventarios menos las cuentas por pagar me va a dar como resultado el capital de trabajo neto operativo, ¿cierto? Bien. Y en ese mismo orden, para yo poder calcular el incremento o decrecimiento de esta cuenta, ¿sí? Donde está el año 0, coloco el valor del año 1 para poder hacer este procedimiento de esta manera. Ahora, el incremento, ¿cómo nace? Del año 2 menos el año 1,
y me da lo que realmente se está incrementando, ¿cierto? Pasó de 73 a 94 millones, se incrementó entonces en 21 millones. Ahí, y así sucesivamente. Aquí tenemos entonces nuestro capital de trabajo neto operativo y sacamos también lo que corresponde al incremento del capital de trabajo neto operativo como tal. ¿Listo? En ese orden de ideas, nosotros nos vamos hasta acá, hasta donde tenemos el estado de resultados proyectados, ¿cierto? Partimos de que tenemos unas ventas para el año 1. Vamos a las ventas del año 1. Y están. Llevamos la fórmula hasta el final. Bien. Y bueno, muchachos, traten de hacer este procedimiento para calcular nuestra utilidad neta como tal, ¿cierto? Ahí están los datos dados prácticamente. Lo que hay es que reemplazar la información en ese sentido, lo que ya hemos calculado, traerlo básicamente hasta aquí, hasta donde está este estado de resultados como tal. Entonces, tarea que tienen para que ustedes vayan asimilando el procedimiento también. La experticia en el desarrollo de este tipo de talleres como tal y de actividades. Vayan haciendo este estado de pérdida y ganancia, ¿listo? Profe, el costo de producción sería el total costo de producción, ¿cierto? Correcto, así es. Gracias. Profe, en los gastos operacionales en la tablita que tenemos acá solamente hay de administración. Los de venta los ponemos en cero. O, No, si no hay de venta, los ponemos en cero, pero los de venta pero creo eso, que sí están ahí. Los de venta creo que están ahí. Deja para ver y reviso los de venta. Los gastos Son los operacionales únicos variables. son los variables, son las correcto. variables. Sí, perfecto, así es. Muy bien. Gracias.
Me avisan cuando tengan los datos listos, ¿vieron, muchachos? La utilidad neta. Profe, ya tengo un valor. Ah, muy bien, David. Entonces, vamos a esperar un minutico para que lo asocies o lo socialices. ¿Listo? ¿Te parece? Bueno, yo dejo de compartir para que tú lo compartes. Bueno, David, explícanos el procedimiento allí. Ah, bueno, hazlo hasta, exacto, diligencia los años completos, a ver. Profe, Sí, David, ya, te estoy escuchando, dale. en este caso, pues yo asumí que no había ingresos ni egresos operacionales. No los hay, de hecho no los hay, es correcto. Lo dejé ahí, pero para tener una estructura de un estado de resultado bastante, un poco más completa. Bueno, aquí en los 210 salen del presupuesto de venta, el coste de Perfecto. producción sale del presupuesto del gasto de producción. Aquí sería la utilidad bruta, restarle las ventas, el coste de producción a las ventas. Los gastos operacionales, los gastos de venta, pues ya estaban dados allá arriba. De los costos fijos y de los gastos variables, algo así. La depreciación, pues ya estaba hecha. La utilidad operativa, pues restarle la depreciación al EBITDA. Acá los gastos financieros sería el valor de los intereses. La utilidad antes de impuestos sería la resta de la utilidad operativa más los ingresos, menos los egresos, menos los gastos financieros. Para los impuestos, pues utilicé la tasa de imporrenta que daban allá arriba, que era de 32%, y pues ya la utilidad neta, pues me dio 55.171.000.
Bueno, muy bien, me parece correcto. Ya termina de llevar las fórmulas hasta el año 2, 3 y 4, ¿viste? Para que dejemos el estado de pérdidas y ganancias diligenciado en su totalidad, por favor. Listo, profe. Todavía, entonces, déjalo ahí de todas maneras un ratico mientras los compañeros a las 10:35 para yo mostrarles el procedimiento en la tabla que yo tengo, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, jóvenes, buena información la que nos mostró David. Vamos entonces a hacer el procedimiento acá. Siempre lo pongo un poco grande. Aquí ya tenemos entonces las ventas totales, el costo de producción de la plantilla del total de costos de producción. Acá la tenemos, ¿cierto? 104.500. Llevamos la fórmula hasta el año 4. Hacemos el proceso de calcular nuestra utilidad bruta. A los ingresos les restamos todo lo que sea costos y gastos, ¿cierto? Y nos da como resultado una utilidad bruta en estos momentos. A esa utilidad bruta, para nosotros calcular EBITDA, sencillamente le vamos restando los gastos operacionales de administración y los gastos operacionales de venta. Los gastos operacionales de administración los tenemos por aquí. Son los gastos fijos, ¿cierto? Esos fueron los datos que tomaste. Y los gastos operacionales de venta son prácticamente unos gastos que Sí, son... profe, yo tenía una duda porque aparece también otros gastos de administración. no, pero bueno, podríamos tomar uno solo, ¿cierto? Y no tomábamos el de abajo. Los gastos... Por eso yo tomé 1 millón en esa parte. Sí, pero aquí tenemos los gastos variables también de administración. ¿Listo? Entonces tomamos los gastos operacionales de venta. Estos son variables porque aquí puede existir comisiones, bonificaciones, que no todas las veces son los mismos o las mismas. Todo depende de producción, de ventas, de cumplimiento de objetivos, ¿cierto? Y me va a dar como resultado el EBITDA, la utilidad antes de intereses, de impuestos, de depreciaciones y de amortizaciones. Entonces tenemos aquí utilidad bruta menos gastos operacionales menos los gastos de venta. Operacionales de administración y operacionales de venta. ¿Listo? Sí, en ese orden, entonces nuestra depreciación, ya tenemos la depreciación calculada a través de ¿qué? A través de los diferentes ejercicios que hicimos, a través de la depreciación que hicimos de nuestra maquinaria anual, depreciación anual, 7.500.000. Llevamos la fórmula hasta el final. Restamos de entrada esta depreciación y nos da como resultado la utilidad operacional
Bien. Y en ese mismo orden de ideas, entonces, para calcular la utilidad antes de impuestos, nosotros incluimos los ingresos no operacionales, que no los hay en este momento, ¿cierto? $0,00. Los egresos tampoco los tenemos. Bien. Y los gastos financieros, que los gastos financieros salen de donde nosotros tenemos el proceso de ¿qué? De amortización de la deuda, ¿cierto? Que son los intereses. Son los intereses. Aquí. Perfecto. Bueno, y ahorita entonces calculamos la utilidad antes de impuesto como tal, la UAI, partiendo de la utilidad operativa, sumándole los ingresos no operacionales, restándole los egresos no operacionales y restándole los gastos financieros. Y arrastramos las fórmulas hasta el año 4. Bien, con relación a los impuestos son el 32%, en este caso voy a llevarlos hasta acá, 32%. $32, aquí lo voy a tomar. No lo asimiló, ¿por qué? Ah, ya, ok. Sí. Bien. Y calculamos entonces nuestros impuestos, partiendo de dónde? De esta utilidad antes de impuestos por el valor de los impuestos, que son el 32%. Fijo la información. Llevo los datos hasta el final. Y en ese mismo orden, la utilidad neta, le resto el valor de la utilidad antes de impuestos, le resto los impuestos y ya tengo como proceso final una utilidad neta, ¿cierto? Aquí tenemos la utilidad neta. Este es un primer indicador que nos da a nosotros una primera intuición, ¿cierto? Un primer análisis de lo que es la empresa como tal, de lo que es el proyecto como tal. Está dándonos unas utilidades positivas. De entrada podríamos analizar la situación y, bueno, animarnos en este sentido a invertir o a seguir trabajando en esta empresa como tal, ¿cierto? Bueno, vamos y calculamos nuestro flujo de caja. Partimos de la utilidad neta, esa utilidad neta que tenemos aquí, que la acabamos de calcular en el estado de pérdida y ganancia. Para calcular nuestro flujo de caja, llevamos el valor hasta el final, ¿cierto? En este orden de ideas le sumamos los gastos que no representan salida de efectivo como tal, nuestras depreciaciones, aquí las tenemos. Bien, llevamos el proceso o el procedimiento hasta el final y en ese orden de ideas yo calculo mi flujo bruto, flujo de caja bruto. Utilidad neta más las depreciaciones, ¿cierto? En este sentido, llevo el valor hasta el final. Bueno, antes de terminar, vamos a llamar a lista. Y después de llamar a lista, bajo la lista como tal. Bien, Angélica Cárdenas. Presente, profesor. Perfecto. Juan Felipe Galeano. Profesor. Dubán Andrés González. Presente, Dubán. profesor. Presente. Juan Esteban Erazo. Presente, profe. Néstor Humberto Hernández. Presente, profe. Jairo Armando Sánchez. Bertel. Presente, profesor. Bien. Ornella. Ornella María López. Presente, profe. Luis Alfredo Castillo. Luis Alfredo Castillo Páez Luis Alfredo. Bueno, no asistió. Sebastián David Mármol. Presente, profesor. Angie Soraya Martínez. Presente, profe. Muy bien. José David Montalvo. Presente.
Alfonso Montes Cordero. Alfonso Montes Cordero. Ever Andrés Montes. Presente, profe. Julián Andrés Morales. Julián. Presente, profe. Manuel Mauricio Morelo. Manuel. Presente, profe. Dailin Muñoz. Presente, profe. Yetul Pasos. Yetul. Presente, profe. Presente. Luis Felipe Paternina, ok. Luis Felipe. Presente, profe. Enrique José Pérez. Pérez Luna Enrique. María Cristina Pérez. María Cristina. Presente. Rosy Regino Cárdenas. Presente, profe. Andrés Salgado Hernández. Andrés. Presente, profe. Sebastián Sánchez. Presente, profe. Jennifer Suárez. Presente, profe. Jorge Daniel Vergara. Presente, profe. Sebastián Portillo. Luz Amelia Rodríguez. Luis Alfredo Castillo. Ever Andrés se acabó de desconectar. Juan Camilo Andrade. Daniel José Hernández. Luis Alberto Molina. Alfonso Rafael Ochoa. Jonathan Smith Medina. Estos son los que nos han conectado. Vanessa Mora. Valentín Isabel Vergara. María Cristina López y Laura de la Espriella. Bueno, muchachos, en ese orden ya voy bajo la lista de hoy. Descargar. Profe, para el primer año da menos 20 millones. Da menos 20 millones. Sí. Bueno, es que Ya después de manera positiva. hace falta algunas cuestiones aquí, por ejemplo, el incremento del capital de trabajo, desde dónde parte, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, menos el incremento en capital de trabajo. Vamos a ver cuánto es el incremento en capital de trabajo hay. Revisemos acá. Aquí de pronto donde está el dato. Aquí está. Desde el año 0 el incremento en capital de trabajo parte desde 73, que fue lo que se utilizó en el primer año, hasta el año 4, ¿cierto? Menos las inversiones también, reposición en activos fijos. ¿Cuánto hicimos nosotros en activos fijos esta vez? O sea, 80 millones, ¿cierto? Esos fueron los activos que nosotros invertimos en este caso. Aquí tenemos 80 millones de inversión inicial que están dentro del primer año. Bien. Y entonces, para los demás años no hay valores de incremento. Esto está en 0, 0, 0. Y ahora sí, calculamos nuestro flujo de caja. En este sentido, nosotros podemos hacer lo siguiente. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a hacer el proceso de sumar, pero este incremento que tenemos aquí del año número U0 con la inversión, la vamos a llevar a negativo para que pueda quedar como un valor restando en este caso. Lo mismo sucede con nuestra inversión inicial para cuando vayamos a hallar o calcular, si queremos, el valor actual neto, la tasa interna de retorno. Y ahora sí, llevamos a cabo el procedimiento como tal. ¿Cuál? Sumamos los valores desde el flujo de caja bruto hasta las inversiones como tal y voy calculando los valores hasta el año 4. Bien. Profe, ¿por qué colocó los 80 millones negativos? Porque esa es la inversión inicial. Esa es nuestra inversión inicial, esa es una salida, ¿cierto? En el momento que nosotros lo vamos a comparar con el valor actual neto, tendríamos que tener en cuenta que siempre se coloca negativo. Sí, porque es una inversión inicial. Cuando tenemos el valor actual neto, ¿cierto?
el valor actual neto. El valor actual neto va a ser igual a ¿qué? A menos la inversión inicial, que sería este dato que tenemos aquí, más los flujos de caja que nos está produciendo o que nos va a producir el ejercicio como tal. ¿Oyeron? Sí, porque está en el año cero. Está en el año cero, nos va a descontar, ¿cierto? Iniciamos con negativo. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, ya tenemos nuestro flujo de caja calculado aquí, de caja libre. Vamos a restarle entonces el abono a capital, ¿cierto? Y vamos a partir de que en este caso nuestro préstamo equivale a ¿cuánto? A 32 millones, ¿cierto? Que es lo que nosotros prestamos, ¿sí? 32 millones, y que esto se va a ver reflejado en los descuentos que nosotros hagamos acá prácticamente cuando hagamos el abono a capital y el pago de los intereses. Entonces, abono a capital, vamos acá. Aquí. Este es el abono a capital. Y también el pago de los intereses, ¿cierto? El pago de los intereses. Aquí está. Profe, pero según la fórmula que usted utilizó, no sé, o sea, porque Sí. el 135 está negativo en el incremento del KTNO. ¿A dónde? O sea, que al momento de utilizar el flujo de caja libre no se tendría que sumar. Ah, claro, ahorita cuando yo voy a utilizar el BNA, no le resto esto, sino que se lo sumo. Coloco más este valor, la inversión inicial, ¿cierto? Y esta inversión inicial está dada a través del incremento en capital de trabajo más los activos. ¿En cuál fórmula? Dime a ver, ¿cómo está la fórmula? Es que el incremento del KTNO al final es negativo, es de 135 millones. Sí, claro. Y cuando usted utiliza el flujo de caja libre, allá que usted lo hace sumando, ¿cierto? Sí, en este caso lo hago sumando. No tendría que restarlo, porque está negativo. Porque en este caso, como corrí la información del año 1 al año 0, entonces los datos se fueron corriendo. Esto al final, este dato que está aquí, hubiera terminado por acá en el año 5, pero lo estamos involucrando en el año 4, tomando como referencia de que el año 1 fue rotado hasta el año 0. Lo que pasa es que, o sea, en el formato que usted nos dio, pues ya vino el cuadrito hecho. Entonces, yo sé. Acá sale un valor más grande. Perfecto. Aquí nosotros lo podemos hacer de esta manera también, ¿oíste? Allá porque teníamos un capital de trabajo en el año 0. Aquí no lo teníamos designado, sino que lo teníamos en el año 1. Entonces, lo que hicimos fue tomar ese valor del año 1 como si fuera la inversión de capital de trabajo en el año 0. Ya, yo sé lo que tú me estás mostrando o queriendo decir. Allá yo hice la relación partiendo desde el año 0 porque había un valor. Aquí no lo tenía. ¿Sí? Aquí no tenía el valor del año 0, sino que lo corrí. Bueno, entonces voy a cambiarlo para no confundirme. Pero aquí nomás. Pero allá en el ejercicio que tenemos allá está correcto, ¿viste? En el que hicimos anterior. Aquí también está correcto de esta manera. Lo que sucede es que en aquel teníamos un dato inicial y no fue necesario este dato como tal, correr la información, pasarlas hasta el año 0. Allá sí teníamos una inversión en el año 0. Aquella que tienes está correcta y esta que estamos haciendo, también el procedimiento está bien, ¿sí? Lo que pasa es que no teníamos información en el año 0. Lo que hicimos fue compartirlo prácticamente para que desde el año 0 tuviéramos un valor en el capital de trabajo. Ya. Bueno. Listo, ok. Bueno, entonces tenemos este valor aquí y ahora vamos a calcular nuestro flujo de caja del accionista. Y en este orden de ideas, nosotros aquí podemos hacer lo siguiente. Vamos a aplicar el procedimiento de la suma, ¿cierto? Para restar estos dos que tenemos aquí. Pero este valor que tenemos aquí, de aquí hacia adelante, lo vamos a colocar negativo para poder aplicar toda la fórmula esta que tenemos aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque igualmente él está restando en estos momentos. Bien. O sencillamente podemos aplicar la fórmula normalmente en este sentido. Vamos a ver.
aquí. Igual, quedaría entonces nuestro flujo de caja y le vamos a restar el abono a capital y le vamos a restar aquí el pago de los intereses. Listo. Bien. Aquí se lo resto prácticamente, ¿por qué? Porque estoy haciendo el procedimiento acá de forma detallada. Bien. Y ahí me quedaría, uy, me quedó un flujo de caja negativo.